Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a Mabel que me invitó a participar de esta mesa y también a ustedes por estar hoy acá siendo parte de esta charla. Mi nombre es Blas Radi, yo soy activista trans y trabajo también en teoría trans. El año pasado presenté una ponencia sobre aborto y varones trans en el coloquio Sexualidades Doctas en Córdoba. El título era Aborto y embarazo en el cuerpo equivocado, y el trabajo reunía una serie de observaciones trans sobre y por debajo de las estrategias de acceso a derechos no reproductivos en Argentina. La idea es recuperar algunas de ellas hoy acá. Antes quisiera hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, este trabajo ese trabajo y esta exposición constituyen un intento de formalización de un diálogo con espacios políticos de mujeres, espacios feministas, espacios del movimiento LGTBIQ, etc., y espacios de derechos humanos. Y si bien es un diálogo de corte crítico, no tiene otro objetivo que sumar. Las objeciones y las discusiones son formas de poner en movimiento el pensamiento y la acción, y mi trabajo se afirma sobre este compromiso de aportar a estas estrategias por los derechos no reproductivos, extendiendo su alcance a un repertorio más amplio de cuerpos y subjetividades. En segundo lugar, quiero decir que tratándose esta de una exposición pública que yo hago en tanto varón trans, soy consciente de que cada una de las cosas que voy a decir hoy son cosas que yo decidí decir en esta instancia, teniendo en cuenta que cuando decido algo para mí, sobre todo si hago de esta decisión una expresión política y colectiva, decido en cierto sentido por todos los demás. Esto quiere decir que este tipo de expresiones demandan una gran responsabilidad, y en ese sentido creo que es necesario hacer un llamamiento a un activismo responsable. O sea, un activismo que sea capaz de responder por todos esos otros que no son yo y no tienen los privilegios que yo tengo al estar escribiendo o hablando hoy acá. Si bien, igualmente no pretendo hablar en nombre de nadie. En un mundo cisexista, hablamos de un mundo cisexista y hacemos referencia a un mundo que privilegia las identidades cis, o sea, las identidades de quienes no son trans, y subordina las identidades trans. No nos debe sorprender que haya textos escritos sobre cuestiones trans, incluso escritos por personas trans, que no dialogan con otras personas trans. Es decir, textos que no nacen de un intercambio entre personas trans, no están escritos para ser leídos por personas trans, no son sensibles tampoco a los efectos que esos mismos textos tienen sobre otras personas trans que no sean quien escribe. Se trata de trabajos que están orientados a ser, por lo general, celebrados por personas cis, de manera que suelen perder toda perspectiva e incurrir en grandes desaciertos que impactan negativamente sobre todo el colectivo. Con textos no me refiero solamente a artículos o a ponencias, pensemos por ejemplo en el texto de una ley o el diseño de políticas públicas. En este caso, en este trabajo, yo quiero compartir, o este trabajo que quiero compartir con ustedes, emerge del diálogo con otros varones trans y activistas, y en muchos casos se trata de un diálogo silencioso de quienes nos leemos y escribimos. Tengamos en cuenta que hay varones trans escribiendo sobre estos temas desde hace más de 20 años, y esto me da pie para hacer una tercera aclaración. A pesar de que se trata de un trabajo sostenido durante tanto tiempo, su circulación no provoca más que una y otra vez el asombro momentáneo, como si siempre se tratara de la primera vez. Mira vos, los varones trans también se embarazan, también pueden abortar, pero bueno, en general no pasa de eso y no se traduce en ningún cambio significativo en las prácticas del activismo ni en las políticas públicas. La estrategia que voy a adoptar para la exposición que voy a hacer consiste, en primer lugar, en hacer una introducción sobre los discursos que ponen en circulación la temática del aborto y anticoncepción, mostrando que se trata de discursos cisexistas. En segundo lugar, voy a intentar un acercamiento a las representaciones de lo trans en el ámbito legislativo y judicial para dar cuenta de proyectos eugenésicos en nuestras instituciones. A continuación voy a poner esto en relación con los compromisos éticos y políticos de los discursos que defienden el aborto legal, pero lo hacen sin desmontar el cisexismo. Y por último, y también para que no sean todas críticas, me voy a animar a hacer una sugerencia constructiva. Voy a pasar ahora a hacer este análisis de los discursos sobre aborto y anticoncepción. Vemos que si bien ellos parten de una ruptura con la ilusión de la fusión entre sexo y reproducción y tienen en cuenta la posibilidad de que las mujeres se nieguen a ejercer el rol de la reproducción de la especie, de todos modos no parecen considerar prácticas e identidades sexuales que no estén adecuadas a la matriz cisexual. La estrategia jurídica en favor de la despenalización del aborto emplaza esta demanda en las coordenadas de los derechos humanos de las mujeres.
Esto yo lo digo siempre basándome en algunos fragmentos del corpus trabajado, va a haber algunas citas textuales. La estrategia se concentra en la recuperación de la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para decidir por sí mismas y sobre sus cuerpos. Entonces, este foco en el riesgo de vida y la salud de mujeres y niñas no se encuentra solo en la tipificación del Código Penal, en las excepciones de no punibilidad que éste incorpora, en las conserjerías integrales de salud, en los protocolos y en las guías de atención, sino que también es compartido por las organizaciones sociales y activistas que denuncian impedimentos en el acceso a un aborto legal y seguro en los servicios públicos de salud y que brindan información, por ejemplo, sobre interrupción de embarazos con pastillas. Todos esos se afirman, en la autonomía decisional de las personas que cursan un embarazo, entendiendo a estas personas siempre como mujeres. Hay un sector minoritario del activismo que enfatiza la cuestión del aborto lesbiano, pero siempre se trata de personas cis. De esta manera, los cuerpos de las personas trans se mantienen totalmente ajenos a los discursos normativos y conservadores y también a los discursos de la resistencia. Es el caso de los proyectos de ley, los libros, los documentos, los informes audiovisuales y todos los materiales elaborados para dar información, sensibilizar y actuar por la despenalización del aborto. Pese a que se presentan como de avanzada respecto de un discurso normativo, y que de hecho lo son, estas estrategias de incidencia mantienen el mismo compromiso ontológico de aquel. En todos ellos se produce a las mujeres heteros y sexuales como únicos sujetos reproductivos y a las personas trans como sujetos no reproductibles. Recordemos que las personas trans nos volvimos inteligibles en los tratados de monstruosidad humana en el marco de narrativas patológicas. Las metáforas del cuerpo equivocado, así como también, en un punto, la identidad de género como vivencia interna, contribuyeron a pronunciar un dualismo que perfila el modelo descarnado de las experiencias trans. Si somos un cuerpo, las personas trans somos más bien el cuerpo que no somos. Y si el cuerpo es un cuerpo equivocado, entonces no es propio, no es algo de lo que pueda disponer quien lo habita. En ese sentido, el cuerpo trans pareciera ser siempre el cuerpo por venir, la promesa de las intervenciones. Veamos ante todo cómo se traduce esto en el ámbito legislativo y judicial. Antes de la ley de identidad de género en Argentina, las sentencias judiciales, entre comillas, favorables, articulan esta versión de la identidad que conjuga el desprecio al propio cuerpo, la negación del placer físico, el rechazo o la postergación de toda experiencia sexual activa y la biografía estereotipada de los roles de género libre de ambigüedades. El reconocimiento de una identidad distinta a la asignada al nacer sin la acreditación de requisitos quirúrgicos es una conquista reciente de la sociedad civil. Una de las propiedades del corpus jurídico en el que se inscribían los fallos previos a la ley de identidad de género era el de la exigencia de modificaciones biotecnológicas transicionales, que entre otras cosas incluían la renuncia a la capacidad reproductiva. Esta esterilización forzada o bajo coacción continúa siendo condición de reconocimiento legal de las identidades trans en otros países y en muchos de ellos es consagrada positivamente en sus leyes de identidad de género. Esto quiere decir que hoy en Argentina es posible para las masculinidades trans obtener el reconocimiento legal de nuestra identidad sin tener que renunciar a nuestra capacidad reproductiva. En este contexto sería absurdo solamente considerar que un varón trans se puede embarazar a partir de una violación. Sin pretender hacer una clasificación exhaustiva, podríamos decir que hay varones trans que quieren gestar, hay varones trans que tienen interés en congelar óvulos para ser inseminados, hay varones trans que mantienen prácticas sexuales de las que puede resultar un embarazo y también podría tratarse de un embarazo no deseado. Ahora bien, los artículos de salud de la Ley de Identidad de Género no fueron reglamentados, de manera que la mayor parte de las personas trans no accedemos a la salud. Salud que además no consiste solamente en tratamientos hormonales y cirugías, pero que bueno, de todas formas no ocurre. En segundo lugar, vemos que las instituciones del derecho familiar favorecen la reproducción cisexual, de modo que aún en tiempos de la ley, las personas trans trastornamos las leyes de alianzas legítimas y reproducción admisible. Un varón embarazado viola las leyes que hacen de la maternidad un eje exclusivo de la identidad femenina. ¿Diríamos que un varón transexual embarazado va a ser padre? Claramente no le conviene si quiere tener más de 2 días de licencia por nacimiento de un hijo, que es lo que otorga la ley. También encontramos esto en la legislación vigente sobre técnicas de reproducción humana asistida, que tampoco contempla la procreación trans. En esta legislación, siempre que se habla de embrión y óvulo, se habla de mujeres, y siempre que se habla de esperma, se habla de varones. A partir de lo dicho, es válido que ustedes se pregunten qué tiene que ver todo esto con el aborto. Sí, yo también lo pensé, pero voy a llegar al punto. Sobre todo,
digamos, es válido que se hagan esta pregunta, sobre todo considerando que más allá de nuestras capacidades reproductivas y del texto de la Ley de Identidad de Género, el cuerpo trans que emerge de todas estas representaciones normativas es un cuerpo estéril. Entonces, ¿por qué hablaríamos de aborto los varones trans? Justamente por eso. Porque todo esto da cuenta de que si bien los varones trans tenemos la capacidad física de concebir, de gestar y de abortar, y que la Ley de Identidad de Género no nos obliga a renunciar a nuestras capacidades, el resto de los dispositivos institucionales actualizan el proyecto eugenésico en el cual solamente las personas cisexuales pueden reproducirse. Pero no se trata solo de los dispositivos institucionales. Como mencioné al principio, los discursos críticos y las iniciativas del activismo también contribuyen con el cisexismo. Vimos que tanto en el ámbito legislativo y judicial, como en los discursos disidentes, el aborto, el embarazo y la masculinidad nunca aparecen juntas. Sin embargo, si lo analizamos en detalle, encontramos que el activismo por el aborto legal y el activismo trans se anudan. ¿Cómo? En los dos casos, su meta es la autonomía corporal. Pese a esta base común, todavía es habitual encontrarse con objeciones tales como ¿por qué es importante que quienes hablan o legislan sobre aborto tengan en cuenta también a los varones trans? Esta es una causa dirigida a las mujeres y los varones tienen sus problemas específicos. Respondemos entonces. En primer lugar, es políticamente muy complejo pretender que habría algo así como grupos de mujeres por un lado y grupos de varones trans por el otro, como si cada uno fuera homogéneo y tuviera sus propios problemas específicos particulares e iguales para todo el grupo. En segundo lugar, respondemos que ligar esencialmente aborto y embarazo y feminidad no solamente es contrario al espíritu del movimiento de liberación de las mujeres, sino que le es perjudicial. Si no queremos pensar a la mujer como reproductora obligada, entonces deberíamos cuestionarnos por qué seguimos sosteniendo que para reproducirse es obligatorio ser mujer. En tercer lugar, subrayamos que este acceso restringido a los derechos sexuales y no reproductivos, como vimos, también es perjudicial para otros cuerpos y subjetividades, particularmente los varones trans. Mantenernos indiferentes ante estas problemáticas contribuye a sostener este paradigma reproductivo que no solo es heteropatriarcal, eso ya lo recontra sabemos, sino que también es cisexista. Por lo tanto, hacer de cuenta que esto no es un problema o que es un problema de segundo orden nos hace cómplices de este proyecto eugenésico. Como activistas involucrados en la lucha por los derechos sexuales y no reproductivos, entendemos que su agenda no puede marginarnos. Para esto es urgente desmantelar el cisexismo implícito en nuestras prácticas, incluso en nuestras buenas prácticas. A propósito de esto, y ya voy terminando, muchas veces se introduce en estos casos la figura abstracta del feminismo como garantía de buenas prácticas, invocando su enfoque o una perspectiva de género. La historia del activismo trans nos obliga a recordar que esta idea utópica del feminismo no se condice con mucho de su hacer efectivo. Desde el feminismo, a menudo se ha considerado a los varones trans como traidores a la causa y se nos ha tratado como enemigos. Para muchas personas, pensar en la posibilidad de un varón embarazado podría ser considerado como una especial amenaza, aun cuando nuestras reivindicaciones estén fundadas en la autonomía corporal, meta histórica del feminismo. ¿Qué camino podríamos tomar a partir de todo esto? A la hora de elaborar estrategias activistas y políticas públicas, propongo impulsar el abandono de identificaciones sustantivas esenciales que tanto daño nos hacen. Es posible, por ejemplo, hablar de personas que abortan, se embarazan o contemplar un repertorio mucho más amplio de cuerpos y subjetividades en lugar de restringirlo exclusivamente a las mujeres. No es una mera cuestión bautismal que se reduce a un cambio de nombres. Lo que está en juego es el modo en que organizamos el mundo. Para terminar, quisiera compartir un fragmento muy breve de una poesía que me gusta mucho, de Juan Ros, que dice así: desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre, una voz con su propio eco a cuestas, y la palabra es una parte de esa voz, no una señal con el dedo, ni un rótulo de archivo, ni un perfil de diccionario, ni una célula de identidad sonora, ni un banderín indicativo de la topografía del abismo. El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia. Gracias.